Muy buenas tardes. En el siguiente video lo que vamos a hacer es hablar un poco sobre cómo identificar valores perdidos en R. Se supone que el análisis de valores atípicos en R. Se supone que el análisis de valores atípicos pues parte es un análisis anterior al análisis de datos como tal. Cuando empezamos ya a obtener promedio, a sacar regresiones de cualquier base de datos con la que estemos trabajando, pues ya tenemos de tener pleno conocimiento sobre la posibilidad de valores atípicos en la distribución de mis variables y el posible efecto que pueda tener esto en mis datos. Entonces, recordemos que el primer paso para trabajar con el tema de los valores atípicos o con cualquier base de datos es verificar cuáles variables tengo en mi base de datos, cuántas observaciones tengo, qué tipo de variables es con la que cuento en mi base de datos, variable numérica, cuantitativa, cualitativa, porque eso va a determinar el tipo de análisis al que yo pueda tener acceso. Y de ese tipo de análisis, pues va a depender, digamos, el diseño de mi investigación y la respuesta que pueda darle a las preguntas que me haya planteado en mi objetivo. Entonces, verificando en primer lugar, activamos el tidyverse, el paquete, las librerías asociadas al paquete y del paquete de Woodridge activamos la base que usamos siempre para hacer nuestros ejemplos, la de Wedge 1, que es una base que contiene información sobre el salario de un grupo de individuos y las características de esos individuos. Pues acá lo que vemos es, si lo damos que nos imprime un formato de Tibli, bueno, cuántas variables tenemos, cuántas 24 variables, 526 observaciones, vemos el nombre de las variables y el tipo de formato en que R me está guardando esas variables. Entonces, si vemos acá, cuando intentamos ver lo que se conoce como valores atípicos, pues lo que vamos a tener por esto es dada una distribución determinada, imaginemos que esta es mi secuencia de datos de X. Eso es una secuencia de datos de X que va desde 0 a 100, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer es, a partir de un promedio, fíjense, de una estimación de un promedio, es ubicar acá una parte central de mis datos, es decir, está buscando un centro de gravedad de mis datos y a partir de una, digamos, varianza, va a determinar y un número dado posibles fronteras. Bien, posibles fronteras que me va a determinar si puedo considerar un dato como atípico o un dato que está sumamente lejos de ese centro. Esa es la idea básica que hay detrás del cálculo de valores atípicos. Fíjense que aquí vemos en términos absolutos la distancia que hay de una observación determinada hasta un dato. ¿Cuál es ese dato que estamos utilizando de referencia para medir esa distancia? Un promedio o centro de gravedad y eso lo vamos a medir en términos del número de desviaciones estándar. Entonces, siguiendo con esa lógica, el primer contraste de los dos que vamos a ver hoy es el contraste de los valores T o valores Z de una prueba determinada. Noten que el valor Z de una observación es una transformación de los valores originales. Se les llama normalización o se les llama estandarización, dependiendo del contexto, pero lo que hace la misma es que te dice, mira, yo quiero saber cuál es la distancia, es como si este sigma de acá lo estoy pasando para acá, cuál es la distancia que hay desde mi observación hasta el centro de gravedad sobre el cual yo estoy trabajando. Y fíjense que eso lo divide entre la desviación estándar para normalizarlo, porque para darle esa distancia, digamos, ya no en términos de los valores o de las unidades de medición originales con las que estamos trabajando, sino en términos de número de desviaciones estándar. Imaginemos un ejemplo muy sencillo, que X tiene el valor de 5. Bueno, si X tiene el valor de 5 y es una variable llamada edad, la forma de interpretar ese número es que esa persona tiene 5 años de edad. Ahora, imaginemos ahora que tenemos una media de 10
perdón, una media de 9, el promedio es igual a 9 y la desviación estándar es igual a 2. Entonces, si vemos a esto, el valor de x es 5 menos 9, el valor de arriba va a ser igual a un menos 4, ¿verdad? Entonces me va a decir esa parte de arriba que x está a menos 4 unidades ¿de dónde? De su media o centro de gravedad. Entonces, si eso ahora lo divido entre 2, me va a decir que es menos 2. Entonces, el valor de zx va a ser menos 2, que es un indicador de que esa observación de x está 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Si fuese 1 positivo, le hubiese dicho que está una desviación estándar por encima de la media. Entonces, las unidades de medición de x como tal son las unidades de medición en las que viene de por sí mi variable, qué sé yo, unidades, digamos, año, unidades monetarias, peso, en fin. Pero esta variable, por eso se llama estandarización, porque toda la que yo transforme va a estar en términos de números de desviaciones estándar alrededor de la media. En este caso, lo que me está indicando es que la variable o la observación con la que estoy trabajando está a menos 2 o a 2 desviaciones estándar. El signo me dice si es por debajo o por encima de la media. En términos gráficos, dada esta distribución de la variable edad, fíjense que estamos utilizando el paquete de ggplot. Bien, lo que estoy haciendo es diciendo, bueno, de la base Waze que acabo de cargar, yo voy a representar o yo voy a obtener en mi variable x la variable ingreso y voy a hacer un gráfico de densidad, que es este gráfico negro de acá. Y luego utilizo el tema que le estoy dando, utilizo aquí VLine para yo agregarle rectas, digamos, verticales a mi gráfico. Fíjense que yo le voy a agregar dos valores. La media menos 3 veces las desviaciones estándar, que es esta frontera de acá, y la media más 3 veces desviaciones estándar, que es esta frontera de acá. El 3 porque es un número o una regla, fíjense que lo dice acá, el z igual a 3, que usualmente se utiliza en la literatura para poder identificar valores perdidos en R. Al final de la presentación les dejo algunas referencias bibliográficas por si quieren profundizar más en el tema. Entonces tenemos ya una distribución y tenemos una frontera. La forma de trabajar este tema en el caso de ggplot, de Tidyverse, bien, es, bueno, tenemos nuestra variable acá, nuestra base de datos con la que vamos a trabajar y luego podemos estandarizar. Aquí ponemos dos opciones para estandarizar mis variables que nos dan el mismo resultado. Fíjense que acá se los dejo los dos por si necesitan verificarlo. Primero decimos, bueno, yo quiero estandarizar la variable salario porque es la variable sobre la que yo quiero en este momento identificar los valores perdidos. Yo digo, bueno, utilizo el mutate, que recuerden es la función que nos sirve para nosotros crear variables. Si alguien necesita ver un poco este universo, estas funciones, estos verbos de dplyr, pues le dejo ahí un enlace donde hay un video donde se hace una introducción rápida a este paquete. Entonces, fíjense, aquí tengo el salario, que es mi variable x, la que teníamos acá arriba, esta x de acá, menos el promedio, que es el centro de gravedad que estamos utilizando para identificar valores atípicos. Todo eso, entonces, lo vamos a dividir entre la desviación estándar para establecer estas observaciones en términos del número de unidades. Entonces, si vemos acá, vemos que la primera observación gana $3.10 la hora y se encuentra a menos 0.75 desviaciones estándar por debajo del promedio. Esa persona gana por debajo del promedio y este gana 11.2 la hora y se encuentra a 1.45 desviaciones estándar por encima del promedio. Fíjense que Z-Wage y Z-Wage 1, pues ambos son, digamos, alternativas para yo poder generar las variables estandarizadas. Entonces, ahora, para poder identificar datos atípicos, como hemos definido que son datos atípicos aquellos que están a más de 3 desviaciones estándar,
fuera o alejándose del centro de gravedad del promedio, pues lo que hacemos es que utilizamos la función between, le decimos, mira, la función between de que tú quieres z salario, que es esta variable que está expresada, que acabamos de crear y está expresada en términos del número de desviaciones estándar. Entonces le ponemos menos 3 y 3, es decir, todas las observaciones, hasta acá estamos obteniendo todas las observaciones que estén dentro de ese rango entre menos 3 y 3, pero noten que estamos utilizando delante el operador lógico de negación. ¿Para qué? Para que me invierta los true por false, ¿verdad? Que los falsos me los vuelva verdadero, entonces yo los estoy buscando ese, o me va a colocar como verdadero todos aquellos datos que estén fuera de ese rango. Y esos datos que están fuera de ese rango son lo que yo voy a entender como valores atípicos. Entonces aquí vemos, hacemos un select y le decimos que me imprima las variables que tienen range en su nombre para verificar lo que hemos resultado. Entonces, dentro de todas estas observaciones que tenemos acá, vemos que la observación número 10 con un salario de 18.2 por hora se considera un dato atípico. Entonces, una alternativa de estimación que es un poco más sencilla, más breve de realizar, es utilizando la función near, que lo que hace es que le dice, bueno, mira, yo tengo un valorcito o un promedio que es este de acá, promedio, y lo vamos a colocar acá. Entonces, la función busca automáticamente todos los valores que estén por debajo o por arriba a partir de este rango que se le está dando. Imagínense que este valor sea 1 y este valor sea 2. Entonces, lo que me va a hacer es, vamos a ponerle este valor sea 5, para que quede más bonito. Lo que me va a decir es que me va a buscar el centro es un 5 y me le va a sumar 2 y me le va a poner un 7, me le va a restar 2 y me le va a poner un 3. Entonces me va a buscar entonces todos los números que estén en el intervalo 3 y 7. Todo lo que estén dentro en ese intervalo me le va a dar un valor positivo y dentro de los que están fuera de ese intervalo me le va a dar un valor negativo. Entonces noten que ahora yo puedo más fácilmente, sin necesidad de pasar por el proceso de estandarización que hicimos antes, utilizar esta función para identificar que dentro de la variable wage, búscame en esa variable todas las que estén en el rango de el promedio más 3 desviaciones estándar y el promedio menos 3 desviaciones estándar. Todo lo que esté dentro de ese intervalo, entonces tú me le vas a poner un valor de verdadero y lo que esté fuera me le va a poner un valor de falso. Entonces noten que nuevamente acá esto me faltaba, fíjense aquí true, acá me da for, me va a buscar esos valores y me va a generar una variable acá que sea idéntica a la variable que yo tenía antes. Ambas ideas acá se actualizó ya, lo que me van a hacer es que me va a identificar todos los valores que estén fuera del rango de 3 desviaciones estándar por encima o por debajo de la media. Esa es la primera alternativa para identificar valores atípicos. Ahora, un problema de esto es que como depende de la media y de la desviación estándar, cuya fórmula ustedes saben que arriba tiene la sumatoria de x menos su media, esa sumatoria de x menos su media que tienen en el numerador en el cálculo de la desviación estándar, pues hace que sea un estadístico que dependa de su media también. Y ustedes saben que la media es sensible a valores atípicos. Como la media es sensible a valores atípicos, entonces una alternativa para realizar esto es buscar valores que no necesariamente o estadísticos que sean más robustos a la presencia de valores atípicos. Eso es lo que se intenta hacer con la prueba de Tukey, que intenta hacer estimaciones tanto del centro como de la desviación de mis variables a partir de los percentiles, entendiendo que son estadísticos menos robustos a los valores atípicos. Aunque en este caso del centro, una alternativa es utilizar la mediana en vez de la media como una medida menos robusta a los valores atípicos. Entonces,
La prueba de Tukey se basa principalmente en lo que conocemos como el QQ-plot o el gráfico de caja. Recuérdense ustedes que aquí este primer valorcito de acá es igual a la mediana. Este valorcito de acá, el primero es el quintil 1. Este valor de aquí es el quintil 3. Y recuérdense que hay una medida conocida como el rango intercuantílico, IQR, que vimos en una clase de análisis estadístico que está ya colgada acá, que es igual a Q3 menos Q1. Bien, entonces ese rango intercuantílico, que es una especie de rango robusto a los valores atípicos que puedan existir, me va a dar acá estas cajitas que están hacia acá afuera, que es igual a 1.5 a Q3 más 1.5 el rango intercuantílico. Y este bigotito de acá abajo es igual a Q1 menos 1.5 el rango intercuantílico. Entonces noten que ahora yo voy a entender como atípico cualquier valor que esté fuera de ese rango, y por eso cuando yo utilizo el boxplot de ggplot y verifico acá esta opción de que le coloco esta opción de que los outliers o los valores atípicos me lo coloque en rojo, me va a colocar entre valores atípicos todos los valores que estén fuera de ese rango. Entonces ahora la frontera yo no la estoy definiendo a partir de las desviaciones estándar, sino que la estoy definiendo a partir del rango intercuartílico y los cuantiles de mi base de datos. Fíjense que el límite inferior es igual a este, que fue lo que dibujamos anteriormente acá, como el bigotico que sale de la caja, y el límite superior es igual al quintil 3 más K por el rango intercuartílico, y K lo hemos definido, o se suele definir usualmente como 1.5. Entonces, si queremos generar un test digamos, el test de Tukey, lo que hacemos es una alternativa, pueden haber más, pero una alternativa es definir el límite inferior, que es este límite de acá, sabiendo que K es igual a 1.5, que es igual, fíjense, cuartil 1, que es este de acá, el 0, recuerden que el cuartil 1, como divide la población en 4, independientemente de que un valor sea 1.000.000 o sea 100, si es el valor máximo, pues sigues partiendo la información en 4 en los mismos puntos. El cuartil 1, que es el percentil 0.25, eso es lo que dibujamos acá, menos K, que es 1.5, por el rango intercuantílico que se obtiene en R por la función IQR. Bien, entonces luego utilizamos el límite superior, y para utilizar el límite superior, entonces decimos el cuartil 75, que es este de acá, que es el percentil 75, que es el cuartil 3, multiplicado por la K más el rango intercuartílico. Entonces, una vez tenemos ya el límite superior y el límite inferior para cada observación, entonces para nuestra base de datos, porque es un dato, aquí tengo un dato y acá un dato, lo que hacemos es que identificamos cada vez que el valor del salario sea menor al límite inferior, es decir, esa parte lo que está buscando son los valores que estén por acá abajo, y cada vez que el salario esté por encima del límite superior que ha sido identificado en la prueba Tukey. Aquí vemos entonces ambos valores. Una vez, aquí como vemos en este texto extraído de la Universidad de Coruña, una vez se identifica la presencia de valores atípicos, entonces primero hay que investigar a ver de dónde es la procedencia, si fue un error, si es un dato que en verdad tenemos que revisar con los cuestionarios, o si en verdad fue un dato que se levantó en terreno, y en caso de que no se pueda repetir, no se pueda, digamos, corregir porque no es un error, entonces hay que ver entonces cómo esos valores atípicos pueden incidir o no en las conclusiones que estemos obteniendo respecto a nuestra base de datos. Si queremos verificar la cantidad de observaciones atípicas que hemos encontrado, y recordando que aquí lo estamos haciendo para una sola variable, podemos utilizar la función across,
que hemos visto anteriormente. Por acá hay un video para hacer el mismo procedimiento para múltiples variables a la vez. Entonces, fíjense, si yo quiero ahora verificar cuántos valores atípicos tengo, como recuérdense que se creó una variable, un vector lógico, recuérdense estos valores de for equivalen a un 0 y los valores de true equivalen a 1. Una alternativa que tengo es utilizar la función summary del QQ, del dplyr, del tidyver, y decirle, bueno, con la función across, primero yo estoy usando la función wedge y luego le estoy diciendo, dame todas las variables que tengan wedge atip, que son los nombres que intencionalmente yo le fui poniendo para poder identificarlos posteriormente. Luego le estoy diciendo sobre todas esas variables, fíjense, everything dentro de la función de across, sobre todas las variables que yo estoy seleccionando, yo quiero que tú me des la suma y el promedio. ¿Por qué? Porque la suma me está diciendo cuántos valores atípicos se está identificando con ese procedimiento, mientras que el promedio me está diciendo qué porcentaje de mis observaciones, pues entonces yo estoy identificando. Aquí lo que vemos es que con el procedimiento normal se identifican 15 valores atípicos y con la prueba Tukey pues se verifican 36 valores atípicos. Claro que otra opción, esto lo pudiese, ustedes saben, podemos segmentarlo por grupo. Por ejemplo, aquí lo segmentamos por sexo y me dice cuántos valores atípicos se identifican para las mujeres y para los hombres y qué porcentaje de las observaciones entonces en estos casos se identifican dentro de cada grupo. Esto recuérdense porque un análisis previo a los datos que necesitamos realizar es confirmar que nuestros valores atípicos en realidad están distribuidos de forma aleatoria. Es decir, aquí vemos que no están distribuidos de forma aleatoria porque el porcentaje de datos atípicos en hombres y mujeres es muy distinto. Es mucho mayor en hombres, quizás porque tiendan a tener salarios más altos, pero necesitamos verificar que no se produzca esta observación, y en caso de que sí se produzca, entonces necesitamos verificar quizás por qué se produce y adicionalmente qué tratamiento deberíamos de darle para que no nos esté sesgando los datos que estamos obteniendo. Entonces, finalmente, noten que yo puedo utilizar acá el comando funciones condicionales de Way del tidyverse para verificar cuestiones como, fíjense, aquí estoy haciendo el promedio del salario global y es esto que aparece acá, 5.90. Y aquí estoy haciendo el promedio de salario, pero noten que estoy indexando. ¿Por qué variable? Por la variable que identifica los valores atípicos y le estoy diciendo que sea igual a for. Lo que me está diciendo acá es que solamente me traiga de ese vector de salarios aquellas observaciones donde el valor atípico es falso, o en otras palabras que me omita aquellos valores atípicos. Como yo estoy omitiendo los valores más altos, pues se supone que el promedio va a tender a reducirse. Noten que aquí tengo 5.90 y 5.15. Esa es digamos, una alternativa, porque yo puedo tener un valor atípico, pero que ese valor atípico no me incida en los resultados, que yo omitiéndolo o no, pues este promedio sea muy parecido. Ahora, puede ser que los valores atípicos también sean influyentes en el sentido de que me modifiquen de forma significativa los resultados de mis datos. En este caso, en el caso de que me modifiquen de manera significativa los resultados obtenidos, yo pudiese obtener, digamos, un test de comparación de media, y noten acá, estoy comparando mi variable con todas las observaciones y mi variable indexada para que me omita los valores atípicos que estamos identificando a partir de la prueba de Tukey. Aquí tengo los dos promedios que había obtenido anteriormente con el comando de dplyr y tengo un intervalo de confianza acá. Fíjense que el intervalo de confianza, el test del test ahí por ahí un curso de clase de independencia, lo que me está diciendo es que la diferencia de media es igual a 0. Entonces ese intervalo de confianza se está creando alrededor de 0. Y ustedes recuerdan de las clases de prueba de hipótesis
que como la hipótesis nula es que la diferencia es igual a 0, y noten acá que la hipótesis alternativa es que la diferencia es diferente de 0, pues yo tengo este intervalo de confianza, y noten que si yo hago una recta de regresión, el 0 estaría por acá, es decir, está fuera del intervalo de confianza, y por ende yo rechazo en este caso la hipótesis nula, tal como me lo dice el p-valor que está identificando mi serie. Rechazo la hipótesis nula y como tal verifico que existen diferencias significativas al momento de yo estimar el promedio con los valores atípicos y sin los valores atípicos. Como siempre, los enlaces de los códigos y el texto de referencia pues lo dejo en la descripción del video.